Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta conferencia en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia en México, Mujeres, Independencia y Nación. Quiero darles la bienvenida al Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, el día de hoy es un honor para mí presentar a la doctora Natividad Gutiérrez Chong. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y bueno, permítanme leer parte de su semblanza antes de que comencemos. Ella es socióloga mexicana, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra y doctora por la London School of Economics and Political Science de la Universidad de Londres en el Reino Unido. Es investigadora de tiempo completo, como ya mencioné, en el Instituto de Investigaciones Sociales y es investigadora SNI nivel 3. Es coordinadora del Colegio de Gestión y Desarrollo Interculturales de la UNAM. Ha investigado ampliamente acerca de indigenismos y proyectos de nación, nacionalismo sin Estado y autonomías étnicas. Ha formado y coordinado proyectos de investigación que son pioneros en México y en el extranjero, de los que destacan sus estudios sobre intelectuales indígenas, mujeres y nación, tráfico de mujeres y racismo. Además de impartir o ser docente de la UNAM, es también docente del Instituto Luis Mora. Es autora de 7 libros como autora única, 3 con otros autores, 6 como coordinadora, 22 artículos arbitrados y 50 capítulos de libros. Algunas de sus publicaciones son Etnicidad y Conflicto en las Américas, volumen 1 y 2 de 2013, Mitos nacionalistas e identidades étnicas, los intelectuales indígenas y el Estado mexicano, Mujeres y nacionalismos en América Latina, de la independencia a la nación del nuevo milenio. Entonces, como verán, pues nuestra ponente del día de hoy es una investigadora consagrada, es muy activa en el campo de la docencia y pues como ya decía yo, va a ser todo un placer y un honor que nos acompañe. Bueno, les explico cómo va a ser la dinámica. La doctora Natividad va a exponer y después vamos a entrar a una ronda de preguntas. Pueden interactuar también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, pues acá en el chat tenemos saludos desde Morelia, desde Oaxaca, desde Chiapas, desde Jalapa, Veracruz, desde Pachuca, mi querida Marta. Y bueno, pues seguramente vamos a tener un montón de preguntas. Así que bienvenida, querida doctora Natividad, y pues es todo suyo el escenario virtual. Muchísimas gracias eh, a todos, a todas que nos están siguiendo en esta serie del Museo de la Mujer. Le doy muchas gracias a la doctora Raquel por su generosa presentación. Para mí realmente es un gusto colaborar con el Museo de la Mujer y porque la investigación que he realizado y después también las investigaciones que he realizado sobre mujeres y nacionalismos, pues la verdad es una de las que más me apasiona. Me apasiona el tema, ya lo van a ver por qué. Y además es interesante que a pesar de que tenemos una cultura nacional, una identidad nacional muy forjada, que tiene más de 60 años, un nacionalismo claro. Las investigaciones, bueno, claro, quiero decir que también es dinámico, pero las investigaciones sobre mujeres no son muy cuantiosas. Esto pues es de sorprender. Por algunas razones hay falta de fuentes, desde luego, pero hay otras fuentes que son muy ricas. Algunas de ellas yo las he explorado y voy a hablar un poco de esas fuentes. El título que lleva esta exposición, Mujeres y Nacionalismos de la Independencia a la Nación del Nuevo Milenio, pues da cuenta es un libro que escribí en 2004, pero sigue siendo útil, abarcativo, porque he tratado de ver 3 periodos.
no en el detalle que quisiésemos, pero sí podemos ver tres periodos importantes. Esos periodos importantes los pongo aquí en este inicio de la exposición, que son los temas que vamos a abordar. Tipos de nacionalismo, porque no hay un nacionalismo, no podemos definir una sola versión de nacionalismo o que todos los nacionalismos son iguales. No, eso no es posible, no tiene metodología ni epistemología. Ahora bien, todos los nacionalismos tienen construcciones de género. Eso sí, esto es, las mujeres, si quedan o no quedan, ya hay género. Y eso también vamos a ver un poco por qué ocurre esto. Un tema que me ha interesado mucho es sobre qué hacían las mujeres coloniales, las prenacionalistas, cómo, cuándo, en qué circunstancias, quiénes eran aquellas que se tuvieron la conciencia de la independencia del nuevo mundo con respecto a la monarquía. ¿Cómo surge la diferencia entre la mujer criolla y la española? Eso es un tema también que ha sido de mi interés y un poco más elaborado porque pues hay distintos elementos que hay que tomar en cuenta de acuerdo a la época en la que estamos hablando. Eso es muy importante. Para hablar de nacionalismos hay que situarnos en la época en la que estamos hablando. Y un cuarto tema es, pues el nacionalismo tiene muchos símbolos, está rodeado de símbolos, no existe sin los símbolos. Y por otra parte, muchos de estos símbolos son representados en cuerpos de mujeres. Bueno, una idea general es que el nacionalismo es la, um, es la referencia a la independencia, a la autodeterminación, y esa independencia, autodeterminación o soberanía es el Estado. El nacionalismo se expresa en el Estado y quiere decir también no solamente que los extranjeros u otros pueblos no pueden irrumpir en un Estado independiente, sino también es la capacidad para que el pueblo se gobierne a sí mismo. Entonces, el concepto central aquí es soberanía, una soberanía interna, la capacidad para que el pueblo se gobierne a sí mismo, que el pueblo decida, y la externa, que nadie puede ocupar o influir en un estado independiente. Digamos que esos son los componentes básicos de nacionalismo. Yo me guío por estos tres tipos de nacionalismos. El primero, porque como dije anteriormente, para hablar de nacionalismos hay que situarnos en dónde y desde dónde estamos hablando. El primer tipo de nacionalismo, pues, es el surgimiento del Estado después de luchas de independencia y de la liberación colonial. Es la creación del Estado soberano y la autodeterminación, y que ese Estado que tenemos que el Estado que va a forjarse en América es resultado de las guerras de independencia, de la elección de gobiernos popularmente electos y sus primeras instituciones constitucionales. Estamos hablando del siglo XVIII y XIX. Aquí emergen varias heroínas. La más famosa es Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, otras menos famosas, que también es interesante ver por qué no fueron o por qué no han sido tan famosas y por qué una se ha estudiado más que la otra. Bueno, luego un segundo
Un segundo tipo de nacionalismo es cuando el Estado forja a la nación. Eh, este es un periodo muy interesante que vamos a ver después de 1910, a partir de 1915, 1920, cuando hay una pacificación después de la Revolución Mexicana, y entonces el Estado construye a la nación. No solamente en México se lleva ese proceso, en otros tiempos también se conoce como nation building, y es por medio de instituciones. Aquí van a tener mucho sentido la educación estandarizada, que bueno, que va a expresarse hasta 1960 con los libros de texto gratuito y a través de una incipiente construcción de infraestructura. En este periodo es muy importante el intento de asimilar a los pueblos indígenas, de desaparecer las lenguas, porque se pensaba que una nación, una lengua, una cultura, y de esa manera habrá progreso y desarrollo. Bueno, en el siglo XXI, en este siglo, y esto nos lleva al tercer tipo, pues lo que acabo de decir de una nación, una cultura, una lengua, pues estamos viendo que eso no solamente es imposible, sino para nuestra fortuna, los pueblos indígenas y afromexicanos. Ayer estamos teniendo nuevas noticias de que se va a reformar el derecho para que los pueblos indígenas y afromexicanos pues tengan eh, una gama de derechos que los va a hacer participar con más visibilidad y más representatividad. Y esto es a lo que yo llamo la construcción de la nación multicultural o plurinacional, y que se trata de que los pueblos indígenas afromexicanos pues tengan injerencia en el Estado y la nación, y desde luego que van a subvertir esta idea de que una nación, una lengua, una cultura. Entonces, habiendo descrito los tres tipos de nacionalismo más importantes, paso a la siguiente, a las preguntas que me he propuesto para guiar la exposición. Como les decía, vamos a encontrar a mujeres, a mujeres usando, ¿no? La alegoría del cuerpo femenino para simbolizar la nación, la patria emergente. Esta es una de las primeras representaciones que tenemos de la patria mexicana, muy influida por los cánones del arte de ese tiempo, de Europa. Todavía no hay influencia indigenista o influencia, la mirada indígena hacia lo regional, hacia lo mestizo, lo popular, sino la nación emerge criolla, elitista, digamos. Bueno, la diferencia entre los criollos y los peninsulares es una de las preguntas que atraviesa el fondo de quiénes somos, quiere decir dónde está nuestra identidad nacional. Y esto es interesante porque en ese tiempo, en el momento en que irrumpe la revolución de independencia, la diferencia entre criollo y peninsular en términos étnicos, culturales, raciales, lingüísticos, hasta de ancestros, pues no existe, ¿sí? Que tanto criollos para peninsulares comparten la misma lengua, la misma religión, los mismos apellidos, eh, pero hay una gran diferencia. Nacieron en América, y en ese tiempo los naturalistas del siglo XIX le llamaban a América el continente púber, un continente que todavía no se había desarrollado. Y al no haberse desarrollado, pues no había
las personas que nacían en el Nuevo Mundo, pues no eran suficientemente, no habían evolucionado lo suficiente. Se pensaba que eran eh, inferiores por haber nacido en el continente Puber, y eso es una explicación también del determinismo geográfico, es decir, naciste en América y por lo tanto estás determinado a tener una inferioridad. Bueno, esa es una de las ideas que del siglo XIX, como decía, pero que también es retomada por la ideología independentista. Y ahí hay un tema muy interesante que es el de, bueno, si bien somos inferiores, de acuerdo a, ¿sí? ¿Cuál es nuestro, qué riqueza tenemos en el nuevo mundo para exaltarla, potenciarla y expresar nuestra originalidad por encima de los peninsulares? Y esto ha sido el pasado que llamamos ahora prehispánico. La enorme riqueza del mundo prehispánico pues ha sido una de las riquezas con las que el criollismo, a través de sus primeros construcciones ideológicas, retomaron e hicieron suyo. El pasado prehispánico es nuestro sello principal para diferenciarnos de los peninsulares. Y entonces vamos a ir encontrando, a diferencia de la primera imagen que les mostré, pues ya elementos de un cierto, eh, una estética basada en lo prehispánico. Lo prehispánico, la exaltación a lo prehispánico, sea inventada, sea fabricada, imaginada, pues va a ser parte de esa estética nacionalista que va a estar no en manos, que va a estar en manos de criollos, ¿sí? Incipientemente, digamos que en la primera etapa. Bueno, luego, a ver, aquí, ¿cuándo, ¿cuándo empezamos a hablar de exclusión y de inclusión? Porque uno de los temas fascinantes de la construcción de la nación es que la nación busca incluir, ¿sí? Una de las ideas de inclusión es el mestizaje, indígenas y españoles, aunque todos sabemos que eso no es cierto, pero es una medida para incluir, pero también ha excluido. Ha excluido a las mujeres en gran medida, y porque las mujeres excluidas no solamente han sido las indígenas y las afrodescendientes. Aquí estamos hablando de por qué las mujeres pueden excluirse o incluirse dentro del imaginario nacional. Una, pues esa utilización de símbolos que evoca la fertilidad, la matria. La matria es un concepto forjado por un historiador liberal en el siglo XIX, y hace referencia al terruño, a diferencia de esta idea de patria. También hay género ahí, porque la patria se supone más abarcadora, más incluyente, mientras que la matria pues es el terruño regional, el pueblo, etcétera. Bueno, luego en el siglo XXI, en el siglo XX, pero después de la Revolución, vamos ya a empezar a conocer algunas mujeres que piensan, representan qué es la mexicanidad o qué es la nación, porque solamente se conocen las ideas de hombres acerca de cómo representar a la nación o cómo representar al Estado,
o qué idea tiene la identidad nacional. Todas estas van a ser creaciones intelectuales de hombres. Solamente hasta avanzadito el siglo XX vamos a empezar a ver algunas ideas de mujeres. Bueno, conocieron cómo aprendieron las mujeres acerca de la independencia. Ustedes saben que eh, bueno, la independencia podemos verla a partir de algunos ideales que emanan de la doctrina de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Sí, en efecto, eso da idea de la nación, libres, soberanos, iguales entre todos y fraternos, haciendo cohesión social. Esto también, ¿de dónde aprendieron las mujeres esas ideas? ¿Porque terminó una monarquía o porque empezó la soberanía del pueblo? A ver, y aquí eh, lo voy a expandir un poquito con diciendo que o las mujeres sentían la experiencia del protonacionalismo. ¿Qué quiere decir protonacionalismo? Sentirse excluidas porque estaban racializadas, sexualizadas o por ese determinismo geográfico que mencioné anteriormente. ¿Estaban las mujeres conscientes de su exclusión? Estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? Entonces, esa exclusión, pues claro, ya había la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, cómo conocían las mujeres del Nuevo Mundo que eso estaba ocurriendo. Cuando hablamos de mujeres en el Nuevo Mundo, sabemos que había una organización etnorracial por castas, ¿sí? Y las mujeres blancas vinculadas o criollas vinculadas al poder, no tenían poco que ver en términos de ideas, en términos de compartir ideales, pues con las mujeres indígenas, con las mujeres mestizas o con las mujeres afroindependientes, afromexicanas. Sin duda, había un elevado analfabetismo de mujeres que también incluía a las mujeres de élite. Leer y escribir en el siglo XIX era determinado por género y estratificación etnorracial. No había escuelas y las que había pues eran para hombres en latín a veces y pues era el convento y las mujeres no tenían opciones para estudiar, ni de estudiar, ni digamos leer y escribir. Aquí hay un concepto muy interesante de Benedict Anderson que nos hace pensar en qué importante era pertenecer a la comunidad imaginaria. Pertenecer a la comunidad imaginaria era saber leer y escribir, porque se podía leer la prensa, que era incipiente, y también la novela, que era incipiente, pero al menos se sabía, eran los medios por los cuales se sabía que otras situaciones estaban sucediendo en Estados Unidos, en Francia, por ejemplo. Esta es una idea de la independencia que también la liberación, ¿no? Que es parte de esa estética que había nombrado al principio. Sí, bueno, hubo mujeres que apoyaron los ideales de independencia, eso es discutible. Sin embargo, sí, claro que sí, pero en distintos momentos. Un ejemplo que es de la mayoría conocido es la esposa del corregidor eh, Ortiz de Domínguez, su esposa Josefa, y que desafortunadamente no ha sido muy estudiada. No sé por qué, habría que averiguar.
Es un ícono, desde luego, es un símbolo de muchos conocido, pero ni siquiera se han escrito novelas sobre ella, como por ejemplo sí se han escrito novelas sobre Leona Vicario, la esposa de Quintana Roo en la península yucateca. Bueno, no me voy a ir por ese lado. La primera novela mexicana que muchos de ustedes a lo mejor leyeron en la secundaria, El Periquillo Sarmiento, que es ese retrato de los mexicanos colectivo y que esa da el primer reflejo del espejo que es la identidad nacional. Entonces, cuando Joaquín Fernández de Lizardi, el autor, empieza a eh, sacar su novela por entregas, ¿no? Entonces ahí, para la explicación de la comunidad imaginaria, es el momento en el que todos aquellos que saben leer y escribir forman parte de esa comunidad imaginaria. Y esta es una idea muy interesante que la podemos llevar al siguiente terreno. Quiere decir, no hace falta que conozcamos a todos y a todas las mexicanas para saber que México existe, ¿sí? Esa es la idea de la comunidad imaginaria que empieza eh, eh, a través de esa novela. Pero entonces no hay información de que Josefa leyera, como muchas mujeres de su clase. No leían tampoco, ¿sí? Era blanco de ataques porque ayudó, ¿no? Después a este movimiento, ese grito, ese famoso grito, que también es muy tipificado en rol de género, porque es una mujer que emite un susurro en el momento preciso por la cerradura de una puerta. Pues eso es un rol de género, así como, pues una mujer que chismea, ¿no? Eh, eh, pensamos en la época, pero Josefa ha sido poco estudiada y es hasta 1825, su biógrafo Algras, de apellido Algras, dedica uno de los calendarios que se usaban mucho en esa época al patriotismo de Josefa. Entonces, cuando estamos hablando de independencia, hay dos fuentes que nos informan sobre ese importante proceso de tener conciencia de nuestra soberanía. Las ideas se transmiten o sentimos exclusión. Pueden ser, evidentemente, una mezcla y más de estas dos ideas importantes. Y aquí tenemos a tres de las heroínas más famosas que nos han inculcado los libros de texto gratuito. La imagen de la portada de los libros, Leona Vicario y Josefa. Bien, bueno, esto ya lo expliqué un poco con la comunidad imaginaria de un autor estadounidense, Benedict Anderson, y pues participamos a través de las mismas ideas que todos compartimos. Eso fue posible por la imprenta. Y las mujeres, los indígenas y los afro no podían participar de este capitalismo de imprenta, pues porque no tenían acceso a la lectura y la escritura. He hablado de ese elevado analfabetismo de las mujeres y tanto Silvia Arrom como Asunción Labrín son dos investigadoras, pues ellas con sus estudios es el resultado que dan. Las mujeres de clase alta no leían ni escribían, no escribían ni oraciones, ni pensamientos, ni cartas, ni recetarios, a diferencia de muchas otras mujeres en Europa. En el resto de América Latina tampoco, ¿eh? Muy pocas podían firmar dotes, incluso con esa crucecita, y pues no recibían o recibían herencias, no recibían herencias.
Hay un estudio preliminar sobre el primer periódico de México que se llamó El Diario de México entre el siglo XIX y no había ni un artículo escrito por una mujer y esto se va hasta empezado el siglo XX, cuando aparece uno de los primeros periódicos escritos, dirigidos a mujeres, no quiere decir escritos por mujeres, que se llamó Las Violetas de la Náhuac. Bueno, entonces, ¿cómo conocemos a Josefa en este entramado del nacionalismo? Pues que está tipificada en rol de género, se descubre la conspiración por el susurro, da lugar al famoso grito de Dolores y los liberales la van a criticar mucho y parte de esa crítica creo que todavía se vive hasta ahora. Bueno, ahora pasamos al tema de cómo se usa el cuerpo de mujeres en la simbología nacionalista. Esta es una representación de de Europa, ¿no? Europa colonial, y todos los niñitos que están ahí, pues son las colonias. Y es así como pues los niños requieren de la madre Europa, que lleva el progreso, que lleva el desarrollo a las infancias. Es interesante, ¿no? Esta simbología muy occidental, donde dije todavía no participa las ideas sobre los indígenas. Ahora, esta tipología, que las autoras son aquí en la fuente, Nira Yuval Davis y Floya Antayas, son dos profesoras que están en Inglaterra, y ellas han hablado de cuáles son los roles que tienen las mujeres en la identidad nacional. Y esta tipología nos va a ayudar mucho a entender cómo se va representando a las mujeres en determinados momentos a través de una simbología. Bueno, como reproductoras biológicas, como madres, pues sí, sin duda. Como reproductoras de los límites de los grupos nacionales, restricciones sobre con quién entablar relaciones sexuales y maritales, pues sí, porque acuérdense que las mujeres indígenas tenían prohibido tener cualquier tipo de relación con afrodescendientes. Luego, más adelante, como transmisoras activas y productoras de la cultura nacional, sin duda. Como símbolos significantes de diferencias nacionales, también lo vamos a ver de manera profusa, y como activas participantes en luchas nacionales. Y claro, vamos a ver ahí algunos momentos interesantes. Bueno, el mito del mestizo que todos conocemos, otra vez gracias a los libros de texto, pues es un mito muy poderoso que, como sabemos, yo no conozco a nadie que haya descendido de un español y de una indígena. A partir bueno, sabemos que sí puede haber, pero no es nuestra situación demográfica vigente y predominante. Es parte de un mito fundador, tener un origen común, y este origen común ha servido a los mestizos, desde luego que se supone que somos la mayoría, pero pues no ha incluido a indígenas, aunque medianamente, porque pues sí habla de indígenas y españoles. Pero ese es otro tema muy interesante, que en otro momento lo podemos tomar, pero aquí también lo que se destaca es que hay construcción de género. Siempre el lado poderoso va a estar representado por un hombre, nunca por una mujer. No vamos a encontrar a una mujer criolla que se casa o que tiene relaciones con un indígena, ¿sí? Y en la representación de la casta, vamos a ver que la parte dominante es de hombre, un español con una indígena, ¿sí? Y no de otra forma.
Y hay una también muchísima profusión de la representación de esta famosa pareja. La pareja pues es Hernán Cortés y Malinche y va a estar en muchos códices, en muchos representaciones a lo largo del siglo XIX, principalmente. Otra manera en la que en la que podemos ver la estratificación de género, que también ya está interseccionalizada. Vemos la rasgadura de la ropa, de tanto de este mestizo y de esta india, ¿no? Que en esta representación, pues los vástagos van a ser coyotes, pues están representados ya en pobreza, ¿no? Y el hecho de que tengan a un burro al lado y pues vegetales quiere decir que pues pertenecen al mundo rural, al mundo campesino. Bueno, las transmisoras activas y productoras de la cultura nacional son en la pirámide educativa las maestras. Y a partir de 1960, no quiero decir que antes no haya habido maestras, por supuesto que ha habido, pero quienes eh, están encaminadas o motivadas, porque es como una gran cruzada nacional, que estas maestras y maestros, más maestros y maestras también, sean las y los soldados para construir la nación, ¿sí? Eh, Entregadas a esa forja de la nacionalidad, de la patria común. Y eh, eh, sí, va a ser muy interesante ver la representación de este mito también, ahí lo vemos ya en el siglo XX, no crean que es muy antiguo, aunque sí es antiguo, pero cuando se consolida como el mito, como el símbolo principal del ejecutivo, que es el águila devorando a una especie, a una serpiente en un nopal, pues eso es otro de los mitos fundacionales muy importantes y que vemos todos los días. Y la transmisión de este mito del mestizo, todos somos mestizos y nuestra fundación es con la serpiente posada en un nopal, pues van a ser informaciones que van a ser transmitidas sistemáticamente y ya en 1960, 1959, 1960, con la promulgación de los libros de texto gratuitos. Y que, pues sí, sin duda, la maestra, ¿quién no se acuerda de la maestra de la primaria organizando el lunes la fiesta, la conmemoración de eventos importantes de la historia oficial, la entonación del himno, en fin, todo este ritual que se lleva a cabo eh, en las escuelas primarias principalmente. Como símbolos significantes de diferencias nacionales, pues sí, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Se me olvidaba decirles que eh, se llaman cromos. Estos son cromos. Eh, a principios del siglo XX, también después de la conclusión de la Revolución Mexicana, se repartían calendarios. Muchos de ustedes
de la generación mía, por ejemplo, sí sabemos qué son los calendarios, aquellos que regalaban en la carnicería, en la frutería, y la imagen que adornaba ese calendario, pues podía ser la que acabo de mostrar, esta o esta. Hay muchos otros ejemplos. Yo he estudiado los calendarios porque es una fuente donde podemos ver justamente a estas mujeres idealizadas, desde luego, idealizadas como símbolos significantes de diferencias nacionales, ¿sí? Es a través del dibujo de esa estética, otra vez ya elaborada, retomando elementos prehispánicos y pues con un estilo un poco hollywoodense, ¿verdad? Pero son las fuentes que tenemos. No creo que haya más fuentes, bueno, no las conozco, los periodos, como les dije anteriormente, es incipiente la escritura que realizan las mujeres en estos tiempos, pero sí estamos hablando, sí hay una profusión de la representación de de cuerpos de mujeres. eh, mm, exaltando el pasado prehispánico, la originalidad de la soberanía conquistada. Si tienen alguna pregunta o alguna observación o algún comentario que quisieran expresarme, me detengo y con gusto regresamos al punto. Bueno, este dibujo que ustedes ven aquí es en blanco y negro y está, desde luego, hecho a mano. Es uno de los pocos ejemplos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, donde se incita a las mujeres, claro que por los sombreros, ¿verdad? La indumentaria, pues son mujeres de clase alta, criollas de clase alta, pero se les incita a que tomen la espada y peleen por la independencia. Como vengo diciendo, son muy pocos los ejemplos que quedan o que sabemos de su existencia. Luego aquí también es un cromo de esos calendarios a los que me vengo refiriendo, y esta es una imagen muy interesante porque se dice que ella es Heréndira, la hija de un rey purépecha, que hay incluso una película de ella hecha, producida hace varios años, hace tiempo que la vi, y es algo poco usual, porque, bueno, el uso del caballo, pues es restringido en el Nuevo Mundo. El caballo solamente era de acceso eh, para los conquistadores, para los españoles, y pues una mujer indígena, aunque fuera la hija de un rey purépecha, pues no era algo común, digamos. Pero a quien se le haya ocurrido eh, este dibujo, que se conoce como la Heréndira a caballo, creo que no la he visto personalmente, pero creo que en Morelia, en el Palacio de Gobierno, hay hay una representación de, de esta escena, de la idealización de esta escena. Eh, y es importante porque, pues aquí es una mujer que hace uso de un
de un cerno, de un caballo exclusivo de uso del conquistador, y se enfrenta, no solamente, se enfrenta a los hombres, pues, ¿no? Sin importar si son criollos, indígenas, peninsulares, se enfrenta a ellos de la misma manera. Y pues es una interesante reflexión, eh, dibujo que no es posterior a 1920, o es más o menos toma lugar en 1920. Bueno, y sobre representaciones de mujeres en los símbolos nacionalistas, también vamos a ver muchos ejemplos muy interesantes. Desde luego, el que usa el padre Hidalgo con la Virgen de Guadalupe va a ser uno. Voy a mostrar varios para luego hacer una comparación. Pues esta es la Eugene, no, perdón, es la Marianne de Eugene Delacroix, que es la expresión, el momento revolucionario de la toma de la Bastilla. Y esta mujer, que se llama Marianne, pues lleva la bandera francesa, ¿no? Indicando el camino, mirando hacia los pobres, digamos, hacia los miserables, si ustedes conocen esa obra de Víctor Hugo. Mirando a ellos, el futuro les está señalando con la mirada el futuro. Al frente están pues muertos los realistas, ¿no? La aristocracia, la juventud del niño que tiene las dos pistolas. Y esta imagen de Marianne va a influir mucho en los símbolos nacionalistas que van a tocar suelo en América, en el Nuevo Mundo, ¿sí? También voy a hacer aquí un paréntesis con respecto al nombre de Marianne. Marianne es el nombre siempre de la heroína, y vamos a encontrarlo también en Malinche, que dicen que es Marina, pero que también algunos le llaman Marianne. Es la personificación o la materialización de, pues, el ideal de la Virgen María, puesto en otra dimensión, ¿sí? Aquí otra Marianne. No sé si ustedes conocen a esta figura. Ella es Mariana de Jesús, es la heroína de Quito, porque Quito en el siglo XVII sufría de muchos terremotos. También los naturalistas decían que esos terremotos eran parte de la falta de consolidación, de evolución determinista de la geografía. Y pues con tantos terremotos había muchas calamidades, muchos desastres. Aquí tomo otra foto de otro momento, pues, pero era la, el clamor, el gran miedo ante ante el desastre natural provocado por los sismos de Quito. Entonces, esta monja, que se llama Mariana de Jesús, pues ella se inmola para contener los terremotos, los sismos,
y el sufrimiento de su pueblo. Entonces es una idea muy interesante que a veces o con alguna frecuencia la identidad nacional no solamente es evocada a través de el mito del mestizo o el mito de fundación en nuestro caso, sino como una Mariana de Jesús logra atemperar la naturaleza al autoinmolarse y así eh, traer la calma, traer la paz a una sociedad desesperada por algo que no se puede predecir y que es el control desaforado de la naturaleza. Bueno, un poco eso también nos pasa los días 19 de septiembre cuando hacemos simulacros repetidamente, porque sí sabemos que el sufrimiento colectivo puede ser una razón muy poderosa para lograr la cohesión nacional. Muchas veces puede ser mucho más poderosa que cualquier otra razón que haga eco o que haga mano, que eh, eh, celebre la alegría, la festividad, o pues un principio, una idea de origen de nación mítico. Sí, todas las naciones tienen un origen mítico, porque pues la nación eh, eh, es la construcción de una comunidad incluyente. La nación es la gente, es el pueblo, y para reunir al pueblo, para hacer que el pueblo tenga cohesión, se conozca entre sí, tenga el mismo pegamento, ¿sí? Entre todos tener el mismo pegamento. El pegamento lo proporciona el Estado, lo voy a decir así, en palabras llanas, a través de la escuela, la infraestructura, los medios de comunicación, y eso se va alentado o va representado con mucha simbología, como, bueno, he elegido unos ejemplos. Voy a regresar, por ejemplo, pues a la guadalupana, que es la madre protectora. ¿Quién no sabe de pues esta máxima de la guadalupana, que es mm, eh, uh, que no estoy aquí, que soy tu madre, ¿no? Algo así me parece que es. Eh, la guadalupana, la Marianne de Eugene Delacroix, la, la Beata Mariana de Jesús, también la Malinche. La Mariana de Jesús, pues a diferencia de las otras que muestran un camino de futuro revolucionario, ¿no? Incluso la Malinche está señalando otra ruta, ¿sí? Otro momento. La, la Mariana de Jesús, pues está sumida en ese dolor causado por el desastre natural. Bueno, con esos ejemplos, pues doy cuenta de esa simbología. Hay obviamente, desde luego, muchísimos más, ¿no? No sé si tengan por ahora alguna pregunta, algo que quisieran comentar y que pueda tener la oportunidad de redondear más o explicar mejor. Con gusto lo hago. No sé si te parezca que concluyas tu exposición y ya yo te voy pasando las preguntas que vamos registrando. Bueno, muy Perfecto. bien. Bueno, un poco como una reflexión en el siglo XXI. No necesariamente este es el cuestionamiento
de mujeres indígenas y afro, que seguramente a lo largo del siglo XXI lo conoceremos mucha más participación, ejemplos muy interesantes. Aquí me voy a referir a la expresión de mujeres jóvenes y muy jóvenes, incluso pues hasta preparatorianas o de los primeros años de las licenciaturas que han enfrentado una nueva forma de expresión y que es esa intervención que se ha hecho a los monumentos y al patrimonio nacional y que ha provocado desde luego un gran debate porque pues son monumentos y patrimonio nacional en el espacio público. Sin duda que lo es. Eh, eh, y es un gran debate en el que también se ha dicho que pues violencia no se combate con más violencia, pero que las mujeres muy jóvenes han expresado estas ideas que suenan bastante en el imaginario nacional y que es ni una más y nosotras, nos cuidamos todas, el Estado no me cuida, me cuidan mis amigas, y de qué manera voy a hacer que ese Estado me vea, me tome en cuenta mm, y frene la violencia patriarcal y todo tipo de violencia que hay contra las mujeres. Ahora, también es reflexión, no estoy concluyendo nada, todavía creo que es un debate y lo que sí creo que es factible es que también los monumentos y el patrimonio nacional puede reinterpretarse y tener su propia dinámica o adquirir dinámicas diferentes, ¿sí? ¿Cuándo no hemos visto que se derriban las estatuas, los monumentos de los esclavistas, por ejemplo? ¿Sí? Las restauradoras de la Escuela de Restauración también han participado en este debate y han dicho que bueno, que la pintura se quita, la pintura se quita de los monumentos, pero pues nadie quita el hecho de que una mujer no llega a su casa, ¿sí? Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos hablando en este siglo, en estos momentos de uno de los significados de lo que significa ser mujer, joven o de cualquier otra edad en la nación de hoy, en la que ha habido, pues sí, un Estado que ha utilizado a las mujeres cuando ha querido, las ha incluido como símbolos nacionalistas, les ha mm, negado participar en esa comunidad imaginaria y de manera más tardía, también con que pues ya sabemos que los índices de analfabetismo de las mujeres y de las mujeres indígenas y de las mujeres afro va a ser siempre menor. Y luego, bueno, pues esta conciencia colectiva de que la violencia al cuerpo de la mujer y su desaparición, pues se vuelve intolerable. Y esto lo están llevando a cabo, pues mujeres, ¿sí? Y yo termino con esta reflexión, con esta fotografía de estas dos chicas que se manifiestan a propósito de ese debate de si se intervienen o no los movimientos. Y bueno, pues yo creo que todos alcanzan a leer qué portan en ese cartel estas dos jovencitas. Sí, sí lo alcanzan a leer, ¿no? Y pues es una crítica
de otra forma, ¿verdad? Cuando este hombre dice, pues, ¿por qué van a estropear a los monumentos? Y este mismo hombre, pues, va a usar a los monumentos como baño cuando, pues, se emborracha y sale de los antros. Entonces, son varias ideas que las tenemos ahí para ir consolidando nuestra información, nuestros datos, que nos ayuden a eh, posicionar mejor una reflexión al respecto. Y pues de lo que sí yo estoy convencida y siempre lo defenderé es que no tiene por qué, porque el Estado no tiene por qué cobrar más vidas de mujeres. Ese no es el Estado que necesitamos ni el Estado que queremos. Y desde luego cuando hablamos de Estado es porque hablamos de nación y porque hablamos justamente de la independencia. La independencia es el festejo del Estado y pues cada vez tenemos que presionar, pugnar, exigir que el Estado debe de ser más o debe de ser la vanguardia en la protección de la integridad de las mujeres de todas las edades. Con eso termino, pues muchísimas gracias por su atenta escucha y quedo aquí a su disposición por si tienen eh, comentarios, sugerencias, lo que gusten decirme. Muchísimas gracias. Contrario, muchísimas gracias a ti. O sea, además me encantó este cierre que haces sobre, hablando como de la relación intergeneracional, que me parece que es uno de los grandes pendientes que tenemos en el movimiento feminista de mujeres, el poder enlazarnos, ¿no? Desde distintas generaciones. Se ha tratado de hacer como un diálogo desde distintas entidades, que no es que esté ya delineado perfectamente, pero creo que hay más avances, pero siento que no existe ese puente que nos lleve a dialogar y parece que estamos muy alejadas cuando en realidad un montón de coyunturas son parecidas. Entonces me parece fabuloso esto que planteas. Qué novedoso, porque además, claro, tú hablas de la narrativa de los medios de comunicación que dan una mirada muy sesgada sobre qué es el feminismo, pero claro, tú mencionas algo que me parece que rescata la participación política y es un llamado desde la ciudadanía de las mujeres jóvenes a que el Estado las tome como tal y garantice, ¿no? Como esa responsabilidad que tiene, garantice sus derechos. Entonces, creo que ahí hay una línea, hay una beta también de reflexión para pensar en las jóvenes, ¿no? Que además, pues les tocó un país con un estado de bienestar mucho más devaluado. No sé si más violento, porque este país es muy violento y bueno, la historia en sí del Estado-Nación es violenta, Sí. ¿no? Desde cualquiera, pero vaya, o sea, creo que ahora se ha recrudecido por el neoliberalismo, por la etapa del capitalismo en la que nos encontramos. Entonces, muchísimas gracias. Voy a leer algunos comentarios, algunas preguntas. Eh, bueno, primero, una vez más, saludos de otras entidades, de Chiapas, Durango, de acá de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz. O sea que hay un montón de gente conectada de distintas entidades. Em, Algunos comentarios, María Antonieta Ángeles Molina, Madrid, dice, me agrada este eje temático debido a la importancia que hoy en día vive nuestro país. Kelia Geraldine, el tema es muy interesante y enriquecedor al observar el papel de la mujer dentro de la identidad nacional desde otras perspectivas. Alejandra Flores, somos un grupo de naciones dentro de la nación. María de Lourdes Ruiz Cambrón, interesante conocer el papel de la mujer en la construcción del nacionalismo. Laura Vázquez Barón, observar la inclusión y la exclusión nos hace comparar desde la Nueva España hasta la actualidad, que es más común, pues ahora hay más inclusión en todos los ámbitos. Eh, Karen Rosánchez dice, podríamos decir que el patriarcado y machismo viene de la cultura española. A partir del siglo XX se podría considerar que se empezó a gestionar los derechos de equidad e igualdad de género. Eso me parece fundamental, esta pregunta que hace Karen, ¿no? Por ahí, bueno,
hay como, me parece a veces una idealización y una romantización del pasado preespañol, pre a la invasión, y se afirma que el patriarcado es una construcción occidental, ¿no? Bueno, lo que nuestras nociones sobre Occidente, pero ¿cuál es como tu posición teórica, histórica? Yo tengo, pero yo no soy historiadora ni socióloga, yo tengo el presentimiento de que el patriarcado era previo a la llegada de los invasores, pero si pudieras ahondar en eso, por favor. Tal vez esto tenga que ver con mi ignorancia. No conozco muchos estudios antes de cómo es la familia. Es que tampoco hay muchos. ¿Cómo es la familia? ¿Cuáles son los roles de la mujer y de los hijos? De la idea de familia nuclear, mamá, papá e hijos, ¿no? No creo, no sé si haya muchos estudios acerca de cómo eran las familias en el mundo prehispánico, pero lo que sí sabemos es que la colonia sí impuso un modelo de familia patriarcal basado en la eh, en el binomio hombre-mujer, ¿sí? Y eso es muy interesante porque eso ha privado, eso ha coartado, ha invisibilizado el hecho de que lo que sí se sabe es que desde el mundo prehispánico y algunos grupos indígenas al día de hoy se consideran sociedades de géneros múltiples, ¿sí? Donde el binomio papá-mamá es una imposición católica occidental. Y muchos pueblos indígenas tienen sin ningún problema, sin ningún problema, el hecho de que son sociedades de géneros múltiples. Ahora, una de las formas de colonización, porque recuerden que tenemos más siglos de vida colonial que nacional. Y recuerden que una de las maneras de efectuar la colonización y la evangelización fue a través de la imposición del modelo de familia española patriarcal católica. Y eso sí es parte de investigaciones. Hay una investigación de un historiador de apellido Stern, donde habla justamente de esa, esa imposición del modelo español de familia, donde está el papá, la mamá y además los hijos de crianza, la servidumbre, ¿sí? Que llega a formar parte, pero de manera estratificada de la casa, ¿no? De la familia. Entonces, creo que la idea, el patriarcalismo que conocemos en un nivel, digamos, tal vez urbano, sí sea español. Hay otro tipo que tiene que ver con la venta de mujeres y con el matrimonio o con ¿cómo se llama esto? Este delito forzar a las niñas ay, se me ha olvidado la palabra. Bueno, ¿Matrimonio infantil o...? matrimonio infantil o pederastia o todos Ah, esos horrores, ¿sí? No, yo no sé de dónde vienen, ¿sí? Si tienen, cuál es su raíz cultural, si es matrimonio infantil y forzado, si tiene cuál sería la raíz, si está sostenido por alguna idea cultural, ¿no? Porque también la cultura es buena, pero también puede ser terrible, ¿no? Para ciertas cosas, en el entendido de que todos los seres humanos producimos cultura. Entonces, sí, patriarcado y machismo, ¿cómo lo conocemos en términos de ambiente urbano, mestizo? Sí es colonial, pensaría que sí. Hace falta investigación para conocer más entre las sociedades indígenas. Y
o conocer fuentes para ver si sabemos algo más del estupro, ajá, del mundo prehispánico. Pues muchísimas gracias. Ay, no, al contrario. De verdad ha sido un placer. Y bueno, vamos a proyectar en la pantalla el reconocimiento virtual. Muchas gracias. El Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Natividad Gutiérrez Chong del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por la imparticipación de la conferencia Mujeres y Nacionalismos en América Latina, de la independencia a la nación del nuevo milenio, del ciclo Mujeres, Independencia y Nación en conmemoración del Día de la Independencia de México. 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de México, firmado por la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del museo. Y bueno, también queremos invitarles a que conozcan el Museo de la Mujer, donde se muestra la historia de las mujeres desde la época prehispánica hasta nuestro presente. Visiten la sala 4, se las recomendamos, que es sobre las mujeres insurgentes. Recuerden que el horario del Museo de la Mujer es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y que nos encontramos en República de Bolivia, número 17, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, y que pueden contactarnos a través de redes sociales, Facebook, YouTube, nos encuentran como Museo de la Mujer. En Instagram estamos como @Museo de la Mujer CDMX. En X antes Twitter, @Museo de la Mujer. Y también tenemos una página www.museodelamujer.org.mx. Entonces, ahí tenemos varios canales de comunicación. De nuevo, muchísimas gracias, querida Natividad. Un abrazo muy, muy fuerte. Estamos en Igualmente. contacto y muchas gracias.